Mi nombre es Juliano, tengo 32 años y esta historia que voy a compartir me pasó ya hace 3 años. Soy médico y trabajo en el Hospital General de Belo Horizonte. Allí soy cirujano y también acompaño a pacientes durante su recuperación. Cuando uno es médico, le pasan tantas cosas que lo sorprenden. Tenemos el conocimiento de la medicina, pero a veces hay fenómenos que van más allá de un simple libro de anatomía. Sin embargo, ningún evento supera al que, en esta oportunidad, les quiero narrar. Eso fue algo que casi me hizo dejar mi profesión. Pasó con un paciente que yo lo acababa de operar. Se le hizo un trasplante. Luego de la operación, se quedó en el hospital por un tiempo y todo iba muy bien, hasta que tuvo algunos síntomas. Su sistema inmunológico estaba débil y terminó con una infección. Pocos días después, ya estábamos luchando por salvarle la vida. Ese hombre había salido muy bien de su operación, pero con ese virus, por lo visto, lo peor estaba por pasarle. No había nada que pudiéramos hacer. Llegamos a la conclusión de que él tenía 1 semana de vida, 2 a lo sumo. Quiero aclararles que este tipo de información no se la damos al paciente, por supuesto. Solo se le dice a la familia. Pero ese hombre, por lo visto, no la tenía, ya que desde antes de la operación hasta ese momento, nunca se presentó nadie. Así que simplemente mantuvimos ese dato en silencio. Sin embargo, desde esa situación, notamos que un hombre comenzó a visitarlo muy de seguido. Este se quedaba horas y horas sentado al lado de él, y antes de irse siempre me preguntaba cómo estaba de salud. Yo dudaba en contarle de su estado, hasta que en una de esas visitas le pregunté cómo era su relación con este paciente, ya que no parecían ser parientes, porque este hombre tenía un color de piel diferente a la de él. Así que este hombre me dijo que no eran parientes, sino que eran solo unos viejos amigos. A los pocos días, en una conversación que tuve con este paciente, le pregunté si estaba disfrutando la visita de su amigo, pero antes de que terminara de hablarle, me tomó de la mano muy fuerte y me pidió que lo ayudara, ya que me dijo que estaba viendo a un fantasma en la habitación y que tan pronto como vio a esa aparición, supo que no tendría mucho tiempo de vida. Luego de decirme eso, este hombre comenzó a llorar y me pedía por favor que lo salvara. En ese momento yo no supe qué decirle. Me quedé asombrado, pero no tuve más opción que ser sincero con él. Le dije que no había mucho que hacer, ya que había contraído una infección hospitalaria que lo estaba afectando por dentro. Luego de decirle esas palabras, salí de la habitación, porque no podía quedarme allí. Nunca es fácil dar una noticia así a ninguna persona. Recuerdo que al día siguiente llegó nuevamente aquel amigo suyo, pero antes de que entrara, le dije para que habláramos, y en eso me sinceré con él. Le comenté la situación en la que estaba su amigo, pero además, le pregunté si su amigo en algún momento le había dicho algo sobre si vio a un supuesto fantasma. Y este hombre me dijo que sí. Me mencionó que conocía la historia y que sabía de qué se trataba, pero que no me lo podía decir, porque solo mi paciente podía darme los detalles sobre esas apariciones. Yo luego de eso lo liberé para que lo visitara y le agradecí por su ayuda. Sin embargo, este tipo, antes de entrar en la habitación, se volvió hacia mí y me dijo que solo estaba allí para cumplir con un trato que había hecho con su amigo. Tan pronto como este hombre se fue, yo entré a la habitación y hablé con mi paciente. Le dije que necesitaba saber de qué se trataba ese fantasma al cual él veía y si debería preocuparme o no. Entonces él me dijo que no tenía nada de qué preocuparme y que él ya estaba aceptando el hecho
de que se acercaba su hora. Eso me confundió. Así que le pregunté cómo estaba tan seguro de que se iba a morir. Y él me dijo, porque ese fantasma era mi amigo. Hace unos años habíamos salido a beber y de regreso por la carretera tuvimos un grave accidente. Yo tuve algunas heridas, pero no eran tan graves como las que él tenía. Íbamos en una motocicleta. Antes de que llegara la ambulancia, él me dijo que de igual manera, así como yo estaba ahí en el momento de su muerte, él también estaría conmigo en el momento que a mí me toque. Luego de que me dijo eso, en ese momento mi corazón dio un vuelco tremendo. Lo poco que le pude decir fue preguntarle que si ese amigo se le aparecía a menudo, y me dijo que comenzó a visitarlo durante esos últimos días. Yo en ese momento estaba temblando, porque estaba relacionando todo lo que le estaba pasando. Le pregunté cómo se veía ese amigo, y él me respondió que era de un color de piel caucásico. Durante esos minutos, yo vi que la máquina de pulsaciones se estaba comenzando a detener de a poco. Inmediatamente salí y llamé a las enfermeras. Tratamos de revivirlo, pero no pudimos. Mi paciente murió ese día. Sin embargo, mientras íbamos empujando la camilla fuera de la habitación y alejándome por el pasillo, miré por un momento su cuarto, y en la esquina de este pude notar que estaba aquel amigo, tal y como lo había prometido. Luego de esa experiencia, siempre me ha dado escalofríos pensar que mientras yo hablaba con mi paciente durante sus últimas horas, no estábamos solos. Me gustaría compartir un relato acerca de un suceso que me aconteció hace aproximadamente 4 años. Quiero que sea de forma anónima. Soy médico. Actualmente trabajo de manera privada en su totalidad. Cuando hacía mi internado en el 2015, en el Hospital General de Zona número 17, tuve una experiencia que hasta el día de hoy no encuentro una explicación lógica. Estaba en el servicio de cirugía, y ese día tuve guardia por falta de médicos internos en el servicio de urgencias. Fue ahí donde pasé parte de la noche, cubriendo algunas tareas que me asignaron. Mi esposa también es doctora, y en aquel momento le pedí que me ayudara con algo de papeleo. Ya al terminar los pendientes en urgencias, cosas como colocación y retiro de sondas, suturas y algunas curaciones, junto a mi esposa nos subimos a descansar un rato. El sueño me vencía, me pesaba todo. Al instante nos quedamos dormidos. En el cuarto estaban otros colegas descansando. No sé a qué hora de la madrugada fue, pero en un momento tocaron la puerta y entró una enfermera. Esta me comenzó a tocar el hombro en varias ocasiones, diciéndome que había un paciente en urgencias que me estaba esperando. Es un hospital. No es raro que te despierten para ir a ver a un paciente. Le contesté que ahí mismo iría. Sin embargo, cuando traté de levantarme, sentí como si me empujaran a la cama y me quedé nuevamente dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero otra vez la misma enfermera me despierta insistente y me dice que debo ver al paciente de urgencias. Y allí fue donde observé su uniforme. Era una falda blanca larga, una especie de chaquetín blanco, diferente a las usadas hoy en día. Pero al intentar levantarme, no pude, y me volteé. En eso mi esposa me dice: «Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no vas a ver?» Ella la pudo escuchar, pero no la vio, dado que estaba volteada hacia la pared. Yo le dije que ahorita iría.
pero sin embargo nuevamente me quedé dormido. Me desperté a eso de las 6:30 y miré mi reloj. Me asusté por la hora y además la amonestación que se me iba a dar por no haber ido a ver al paciente. Me puse la bata y bajé a urgencias, pero todo estaba tranquilo. Vi hojas de pendientes, pero no había nada. Por lo visto, la noche había transcurrido en total tranquilidad. Nadie solicitó mi presencia allí. Así que nos quedamos pensando, ¿quién era esa enfermera? Tal vez fue un sueño mío, pero no, porque mi esposa también la escuchó. Además de eso, me llamó la atención la vestimenta de esa enfermera, ya que solo la jefa de enfermería puede usar falda. Pero además de todo eso, ¿quién entró al cuarto? Si no se permite la entrada de nadie, tan solo a nosotros. Solo mi esposa y yo escuchamos su voz. Mis otros compañeros no se percataron de nada. Hasta hoy es una incógnita. Y sí, pasan cosas que no tienen explicación. La mayoría de las veces no nos damos cuenta por el agotamiento físico y mental, que al final del día estamos tan enfocados en ayudar a los pacientes. Por eso no nos damos cuenta. Trabajaba en el Hospital General de Warren, en Pensilvania. Me encontraba en el turno de noche. Soy médico de viajes, así que este fue uno de los hospitales a los que tuve que ir. Una noche mi piso estaba lento, así que bajé a la unidad de cuidados intensivos para ayudar al médico que estaba bastante saturado de trabajo. Estando ahí recuerdo que esa noche, mi paciente tocó el timbre de llamada a eso de las 3 de la mañana. Y en eso me preguntó, «Oye, ¿y esta qué tanto quiere?» Le dije, «¿Qué me quieres decir?» Y en eso me contesta, «Pues la enfermera, que sigue entrando aquí y se queda parada en una esquina, detrás de la puerta». Yo me quedé pensando de qué enfermera se trataba y le pregunté si era Ashley, ya que ella era la enfermera con quien yo estaba trabajando esa noche. Pero ella estaba sentada en la estación de enfermeras en la computadora. Y mi paciente me dice que no, que era otra persona. Pero no había otra. Mi paciente era una mujer de unos 50 años y no tenía antecedentes de enfermedad mental, ni estaba tomando ningún medicamento que la hiciera alucinar. Así que me reí un poco para disimular y le dije, «Está bien. Si lo vuelve a hacer, solo llámame y vendré de inmediato». Recuerdo que su habitación estaba a 10 metros, frente a la estación de enfermería. Pasó alrededor de media hora, y en eso nuevamente me llama. Yo de inmediato me levanté y comencé a caminar, y en eso, escuché que la puerta de su baño se había cerrado. Cuando entré no había nadie, pero ella me dice que se escondió en el baño. Así que abrí la puerta y noté que las luces estaban encendidas, pero ahí no había nadie. Me quedé algo confundido y le pregunté cómo se veía ella, porque pensé que alguien estaba jugando una broma. Y me contesta que el cuarto estaba demasiado oscuro y que por eso solo pudo notar que era una mujer, pero no le pudo distinguir la cara. Cuando ella me comentó eso, yo me sentí un poco raro, pero la noche terminó ahí y me olvidé de eso. Pasaron 3 meses y me devuelven a la misma unidad, e increíblemente me tocó la misma habitación que antes, solo que esta vez había un hombre de unos 60 años ahí. El tipo era muy agradable, bastante alerta y muy educado. La noche iba bien. Eran a eso de las 3 de la mañana. Y en eso su luz de llamada se encendió.
lo que significaba que necesitaba algo. Así que fui hasta su cuarto y entré. Y él me dice: «Tú eres mi enfermera, ¿verdad?». Yo le dije que no. Y entonces él me dice: «Bueno, ¿y entonces por qué esa señora sigue viniendo aquí y se para en la esquina? ¿Qué es lo que tanto está haciendo?». Se los juro que casi me caí al suelo. Y quiero aclararles que esto fue 3 meses después y en la misma habitación. Ya no me han vuelto a mandar a ese hospital, pero a pesar de eso, estoy muy seguro que aún los pacientes de esa habitación siguen viendo a esa enfermera que los visita por la noche. Desde que comencé a trabajar en una clínica de rehabilitación de uno de los hospitales con más prestigios en Monterrey, me han sucedido cosas que en lo personal aún no puedo encontrarle alguna explicación lógica, y les quiero contar alguna de ellas. Mis compañeros y yo entramos a las 7 a.m. y a esa misma hora se abre la clínica, que está en un segundo piso. Una mañana llegué 15 minutos antes y aún no estaba abierta. Así que decidí no esperar a los demás, y la abrí yo mismo. En eso prendí las luces y la TV de la sala de espera. Me dirigí al baño para lavar mis manos. Sin embargo, mientras hacía ese tramo, escuché que alguien, en un tono de voz femenino muy bajo, me dice: «Buenos días». Sin embargo, yo ignoré eso. Pero luego de unos 5 minutos después, comencé a analizar lo que había escuchado y entré en razón y me puse nervioso. Luego de eso llegó la recepcionista. Otra experiencia que tuve fue cuando me quedé con una compañera en el turno de 1 de la tarde a 9 p.m. Recuerdo que eran las 8:30 y un paciente aún no terminaba sus ejercicios, así que yo comencé a volver a explicarle. Eso es cosa normal que hacen los que son fisios. El paciente estaba frente a mí, pero detrás de él, a lo lejos se podía ver un cubículo, y a este cubículo lo cerraba una cortina, pero dejaba unos 40 centímetros del piso descubierto. Y cuando miré hacia allí, pude ver claramente, como si alguien vestido de blanco, en una especie de bata o falda larga, se estaba paseando de un extremo al otro, pero lo hacía como si pudiera atravesar las paredes dentro del cubículo. El paciente del GIN era el último. No había ningún otro paciente además de él. No dije nada hasta días después. En esa clínica, mis compañeros y yo hemos experimentado muchas cosas. Me llamo Alfredo. Soy médico y trabajo en un hospital en una localidad colombiana llamada Mosquera. En ese lugar he tenido algunas experiencias que quiero compartir con ustedes. Recuerdo que eran más o menos las 5 de la mañana, cuando atendimos el llamado de un señor. Fuimos y lo encontramos parado en la puerta de su habitación. Estaba muy asustado. Le preguntamos qué era lo que le pasaba, pero en vez de contestarnos, nos preguntó si había muerto alguien en las habitaciones de ese pasillo. Nosotros evadimos la pregunta, aunque realmente sí había muerto una paciente una media hora antes. Este hombre nos contó que lo que le había asustado a él era que acababa de ver que por la ventana de una habitación continua entró una cosa que él la describió como algo vaporoso y que era muy grande. Contaba que lo despertó la sensación de un frío intenso, y en ese momento él despertó a su compañero de cuarto y ambos lo vieron.
Este hombre estaba seguro de que eso que estaba entrando por la ventana era la muerte. De hecho, él pensaba que a lo mejor se lo podía haber llevado a él por error, y esa fue la razón por la cual nos llamó. Él quería que lo cambiáramos de habitación para evitar que esa entidad se equivoque y que se lo lleve a él también. La paciente que murió lo hizo más o menos a las 4:30 de la mañana, y era en un cuarto del mismo piso. Era una paciente que estaba en estado terminal, de manera que no se hubo que correr con carros de reanimación ni toda la situación propia de un momento de reanimación, ya que era una paciente que se sabía que iba a fallecer y en consecuencia se esperaba simplemente el desenlace. De manera que no hubo ningún tipo de ruido ni de movimiento que pudiera haber indicado que hubiera estado ocurriendo algo en el piso. La verdad que yo me quedé impactado por la descripción de aquel ente. Pero aquel señor que me habló de eso estaba perfecto. Él simplemente estaba recuperándose de una operación sencilla, así que estaba muy bien. Yo creo que realmente él vio lo que nos dijo que vio. Eso era la muerte. En ese hospital, además, me pasó algo llamativo con el ascensor. Es un hospital grande de 4 pisos, pero el cuarto no se utiliza. Hasta el ascensor está inhabilitado para subir hasta ahí, y las escaleras tienen una edificación de concreto que impide que uno acceda hasta ahí. Sin embargo, a mí me pasó algo en una madrugada, como a las 2 de la mañana. Recuerdo que apreté el botón para bajar al primer piso, pero el ascensor subió al cuarto, y luego de eso abrió las puertas, mostrándome el piso. Era una oscuridad total. Cuando alumbré, vi que habían un montón de escombros en el piso. Luego de eso se cerraron las puertas y volvió a bajar al primer piso. Con mucha frecuencia usamos ese ascensor, pero lo raro sucede solo de noche. Las puertas se abren como si fuera que alguien quisiera entrar. Y en una oportunidad, nos pasó que veníamos del primer piso e íbamos a subir al tercero. Cuando dimos al botón, la puerta se cerró, pero luego se volvió a abrir y se volvió a cerrar, como si fuera que alguien hubiera entrado. Y en eso, el botón del segundo piso se oprimió solo, e inmediatamente el ascensor se detuvo en ese piso. Ahí las puertas se abrieron y luego volvió a subir al tercer piso. Nosotros simplemente nos pusimos a pensar que si un aparato electrónico puede tener ese tipo de fallas, y si es algo normal. Pero realmente nos llamó mucho la atención eso. Yo siempre he sido escéptico en muchas cosas que nos contaban los pacientes. Yo creía que realmente lo que la gente veía era fruto de la falta de irrigación cerebral o el exceso del CO2. Todas esas cosas que suceden cuando uno está entre la vida y la muerte. Pero luego de todo lo que pasé trabajando en los hospitales, como se imaginarán, he cambiado mi forma de ver las cosas.